Vamos a dar la bienvenida a esta reunión de área del GEIB, que es dentro del área de salud y población, y que esta es la primera reunión del GEIB del año, así que esperamos, ya tenemos planificación para otras actividades, así que les agradecemos que hayan podido estar, aunque sea virtualmente, y bueno, voy a presentar a las dos expositoras que hoy van a conversar sobre el tema de alimentación y vejeces, que es un tema, digamos, poco trabajado dentro del área de envejecimiento. Bueno, Aldana Boragnio es doctora en sociología y magíster en investigación en ciencias sociales. Desde 2014 es docente de psicología social de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires y dicta cursos de grado y posgrado centrados en los estudios sociales de la alimentación. Actualmente se desempeña como investigadora en la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y es profesora de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de trabajo abordan las prácticas en torno al comer, las comensalidades y las desigualdades sociales. Estefanía Cirino es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es especialista en determinantes sociales de la salud mental del Ministerio de Salud, es licenciada y profesora en Sociología por la UBA, es becaria postdoctoral del CONICET, del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y también es profesora de la Universidad Nacional de José C. Paz, la UNPAS, y ocasionalmente de la Universidad de la Defensa, UNDEF. Actualmente investiga en temas relacionados a vejeces, cuidados, políticas públicas y también alimentación. Así que bueno, bienvenidas, muchas gracias por la presentación y las escuchamos. Por ahí ustedes pueden charlar un rato, no sé si supongo que tienen un PowerPoint de alrededor de 40, 45 minutos y después nos damos un tiempo para las preguntas, si les parece bien. Bueno. Bárbaro. Antes de empezar, quiero en mi doble rol de expositora, pero también del participante del GEIB, la idea es grabar este encuentro para que después quede como un material de uso, si todos y todas están de acuerdo, también en salir sus caritas en esta grabación. Pueden hacer una mano así o una mano virtual o lo que tengan ganas. Buenísimo. Ahí uso el emoji que viene incluido. Claro, gracias. Mucho más práctico. Bueno, primero gracias a Liliana, a Paula y a Estefanía por la invitación. Y gracias al grupo de estudios sobre envejecimiento y bienestar del Instituto Gino Germani por el recibimiento. Venimos a presentar acá con Estefanía un poco unas reflexiones en torno a un trabajo que venimos realizando desde el año pasado. Y también para ampliar un poco la mirada, desde, como dijo Liliana, desde los estudios del envejecimiento de la alimentación, que es algo que se ve poco, y también desde los estudios de la alimentación en relación a los estudios del envejecimiento, que también es algo que se ve poco. La presentación que vamos a hacer está como en 3 ejes. Primero, un marco general del envejecimiento, que muchos de acá, muchos y muchas ya conocen, pero otros no, y también está bueno como para refrescarlo. Después, para contarles un poco qué venimos haciendo en grupo, colectivamente, y algunas dimensiones para poder pensar la alimentación en personas mayores hoy. Bien, en términos de envejecimiento hay cosas como básicas que quienes venimos del campo un poco ya las conocemos y que están plasmadas ahí, que tienen que ver con diferenciar un poco esta cuestión entre el envejecimiento individual y el envejecimiento poblacional, y pensar en que existe un envejecimiento poblacional como una cuestión demográfica propia de las transiciones que viene sucediendo desde mediados del siglo pasado, pero que también hay trayectorias individuales que se chocan con esto y que tienen que ver con las personas que a lo largo de su curso de vida llegan a una edad que se las cataloga socialmente como dentro del proceso de envejecimiento. Ahora vamos a ver un poco esos límites de edad.
Y que en los últimos años, ¿sí? En los últimos podríamos decir 50 años, se espera que lleguen a esa edad, por lo menos en las sociedades posmodernas, que lleguen a una edad postjubilatoria, podríamos llamar en un punto. Y en este sentido también partimos de diferentes autoras y autores que nos permiten también decir que estas vejeces individuales, las llamamos también en plural, porque son múltiples, son diversas, no son únicas y están atravesadas por todas las dimensiones sociales porque atraviesan otros momentos del curso de vida. Entonces no las podemos entender como únicas a pesar de este proceso general cuando hablamos de envejecimiento poblacional. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, quienes me conocen saben de mi obsesión por las pirámides de población y acá no hay solo una, sino que hay 3. La idea es entender también que este proceso de envejecimiento más poblacional es una cuestión regional. Argentina es uno de los países más envejecidos de la región, junto con Uruguay, junto con Chile. Ahí traemos un poco también traemos la pirámide para entender la población total que tiene cada uno de los países. Claramente Argentina tiene mucha más población que los otros 2 países que traemos, pero vemos que hay similitudes en lo que es el proceso de envejecimiento. Cuando hablamos de envejecimiento tenemos que entender que estamos hablando de que las cúspides de las pirámides se agrandan, o sea, hay más esperanza de vida, hay mayor cantidad de población arriba de los 60 años, pero también esto está evidenciando un achicamiento por la base, o sea, una menor cantidad de nacimientos, como también ahí se está viendo en las pirámides. Y bueno, Chile es el que tiene como una progresión un poco más lógica. En el caso de Argentina vemos que el primer quintil de 0 a 5 es súper pequeño en comparación con los otros. Pero en lo que atañe a población, Argentina tiene un 15,7% de población de 60 años y más, Uruguay 18 y Chile 14, pero de 65 años y más, que es el dato que nos arrojan los institutos demográficos de Chile. Acá hay toda una discusión si estamos hablando de un límite de edad para entender la vejez de 60 o de 65. Las políticas públicas de carácter nacional e internacional hablan de 60 años, pero hay algunas estadísticas que toman los 65. La geriatría toma los 65, la gerontología toma los 60, entonces ahí tenemos ese quintil de 60-65 que nos trae problemas. Pero vamos a hablar de 60 años y más, ¿sí? Siguiente. También un poco nos interesaba, esto es algo que también conocemos, pero por ahí traerlo en números, porque siempre nos parece relevante que sea gráfico. Situar un poco a las vejeces en Argentina hoy. ¿Qué sucede con las personas que tienen 60 años y más? Si estamos hablando de hay muchas personas de 60 años y más que no están jubiladas, pero las que están jubiladas particularmente, si basamos, digamos, entendemos su característica económica, nos encontramos con un haber mínimo jubilatorio de 355.821 pesos, que incorpora el bono extraordinario de 70.000 pesos, ¿sí? La gran cantidad de población jubilada es la que cobra este haber mínimo y, si lo vemos en números, cubre menos del 30% de lo que se considera la canasta básica para un jubilado, que incorpora lo que dice ahí: gastos de vivienda, alimentación, salud, transporte, vestimenta, recreación, limpieza y servicios, y un 75,2%, aumentó en un 75,2% esta canasta en relación con abril del 2024. ¿Sí? Y no aumentaron en un 75% las jubilaciones. Entonces ahí vemos un desfasaje y un problema en general, en todas las dimensiones, de cómo los jubilados con haberes mínimos, que son la mayoría, pueden o no pueden acceder a ciertas dimensiones. Bueno, esto impacta, obviamente, y de manera directa, en lo que es la alimentación, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último, lo que también podemos observar es que se duplicó en relación, bueno, es el último dato que tenemos, que es del año 2024, la pobreza en las personas de 65 años y más pasó del 17,6% al 29,7% según los datos del INDEC. Entonces ya partimos de un panorama que socioeconómicamente se lo observa
desfavorable. Pasamos. Bueno, un poco preguntarnos por qué estudiar también estas temáticas de los estudios sociales del comer. Hay que pensar como, bueno, varias cosas, pero para hacer como sencillos y presentando el tema también un poco. Primero que lo más concreto que hay que pensar de la alimentación es que la alimentación y el comer es una práctica necesaria para el mantenimiento de la vida, pero también está asociada a la calidad de la vida y a la relación en posibilidad de proyección de salud de esa vida a largo plazo, a la vez que del placer, ¿no? De la posibilidad de tener placer en relación al comer en el hoy. Entonces, la alimentación está ligada a todo el proceso vital. En el sistema alimentario en el que estamos actualmente, desde más o menos un poco antes de mediados del siglo pasado, es un sistema alimentario en el que hay una diferencia clara entre alimentos y nutrientes y una clara distribución diferencial geopolíticamente ordenada en relación a cuáles son los alimentos y cuáles son los nutrientes a los cuales llegan primero los países y luego de los países también la distribución de clases a su interior. Al mismo tiempo, comer es una práctica social que está estructurada por diferentes dimensiones y estas dimensiones tienen condicionantes sociales muy claros, que vamos a ver algunas ahora más adelante. Hay que pensar que las prácticas del comer tienen como 3 ejes centrales como prácticas desde la lógica sociológica, que son las competencias, o sea, las habilidades y los conocimientos que las personas necesitan para llevar adelante esa práctica, una materialidad concreta, que son, bueno, en este caso los alimentos o la comida, los objetos específicos que se necesitan para realizar y consumir esos alimentos o esa comida, y la tecnología que se necesita para llegar y producir y comer esa comida. Y por último, los significados, o sea, ideas, normas, simbologías que están moldeados por el curso de la vida y por la sociedad en concreta en donde se den. Entonces, como podemos ver, estas prácticas, ¿no? Las prácticas del comer o las prácticas alimentarias, o sea, los conceptos son bastante diversos, pero a mí me gusta pensarlos como prácticas del comer, diferenciando la alimentación del comer, porque el comer es una práctica meramente social. Estas prácticas del comer son prácticas que son complejas, son variadas, tienen variedad interna, no solo variedad externa. Al mismo tiempo no son fijas, persisten en el tiempo, pero a la vez cambian en el tiempo y se van a organizar en relación a las conexiones que se den entre sus elementos. Entonces son prácticas que están estructuradas, que son difíciles de modificar, a la vez que son prácticas sumamente flexibles, como vamos a ver ahora un poco más adelante, y están fuertemente arraigadas a la vida individual de las personas. Entonces, las dimensiones en relación a poder pensar desde los estudios del comer estas prácticas son diversas, múltiples. Y cuando nos centramos en adultos mayores, hay que pensar aparte los estudios en relación al envejecimiento y al ciclo de vida específico, que se le suma a todo esto. Bueno, ¿de dónde partimos en los trabajos que venimos llevando adelante? En relación a que cada etapa vital se articula a un sistema alimentario característico que se visibiliza de diferentes maneras en formas de habitar el tiempo y el espacio que tienen las personas. El tiempo de vida y de su tiempo de vida. Y luego que las prácticas del comer y sus variaciones van a repercutir, como dijimos, a nivel individual en relación a gustos, intereses, trayectorias de vida, pero también a los procesos de salud y enfermedad de la población, marcando singularidades en relación a otros ciclos vitales. Esto es algo importante porque, como dijimos, al mismo tiempo estas prácticas son difícilmente cambiables, pero a la vez son variables en relación al ciclo vital, ¿no? Y al mismo tiempo va a tener modificaciones en la relación entre ámbito doméstico, cotidiano, extradoméstico. Por lo tanto, lo que podemos observar de esto es muy diverso. ¿Qué estamos haciendo en esta conexión temáticas? Bueno, venimos llevando adelante un proyecto de reconocimiento institucional de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales, que dirigimos con Estefanía Cirino, que se titula Prácticas del Comer y Envejecimiento, un acercamiento a las prácticas de las personas adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Y a la vez, en relación a cuando empezamos a armar esta idea y este proyecto, empezamos a organizar sinergias con otros colegas que también están trabajando temáticas parecidas. Entonces empezamos a trabajar, ya veníamos trabajando desde antes con Flavia De Monte,
que es investigadora del CONICET en relación también a las prácticas alimentarias de adultos mayores. También venimos con un proyecto de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España, de la cual surge un poco la idea de empezar a ver estos temas que no se estaban trabajando. Y también con un colega de Uruguay, de la Universidad de la República, Pablo Piquinela, con el que venimos trabajando en relación a, luego de presentar este proyecto y viendo los datos regionales, como presentó Estefanía, que Uruguay es un país que tiene alta tasa de envejecimiento, con una ciudad con más del 18%, hemos dicho, de personas mayores de 60 años. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos ahí, ya que estábamos trabajando en temas de alimentación y empezamos a ver? Así que bueno, también tenemos una pata, digamos, en Montevideo, trabajando sobre adultos mayores en el Montevideo, ¿no? La ciudad de Montevideo, residentes. ¿Cuál es el objetivo central de nuestro proyecto? Todo es inicialmente muy inicial, o sea, muy descriptivo, ¿no? Porque una cosa que empezamos a notar cuando empezamos a hacer la búsqueda de antecedentes es como, bueno, en realidad, por fuera de los estudios nutricionales, los antecedentes que hay son, no vamos a decir nulos, pero son muy, muy pocos. Entonces nuestro objetivo general es describir las prácticas del comer de las personas mayores que residen en la ciudad de Buenos Aires, con objetivos específicos en relación a conocer qué es lo que comen como alimentos cotidianos, cuáles son las prácticas alimentarias, o sea, en relación a cómo se organizan, compran, cocinan, guardan, estoquean. Identificar las estrategias de elección de estos alimentos, o sea, qué es lo que las personas dicen de por qué eligen esos alimentos en relación a otros, y descubrir, bueno, un poco magnánimo el objetivo. Describir las prácticas de comensalidad. O sea, lo que nos referimos con las prácticas de comensalidad es conocer con quién comen, cuándo comen, en qué momento del día, cuáles son las formas cotidianas, las extracotidianas, con quién se juntan, si salen a comer afuera, en relación a cómo comen con otros. Con eso nos referimos con las prácticas de comensalidad. Son 4 objetivos específicos que tiene el proyecto, pero que lo empezamos a ver una vez que empezamos a hacer las entrevistas. La parte metodológica es una estrategia cualitativa centrada en entrevistas en profundidad, y también hicimos algunas entrevistas grupales. Lo que empezamos a ver es que las dimensiones de análisis son múltiples. Entonces, hoy trajimos para pensar algunas dimensiones que se abren y se extienden por fuera de estos objetivos, principalmente para pensar el tema. Entre ellas, una de las primeras que podemos encontrar en relación a las prácticas alimentarias, las prácticas del comer, van a ser las dimensiones económicas. Siempre parece ligado por una necesidad obvia, en donde en las ciudades la alimentación está ligada al Estado y al mercado como posibilidad medio única de acceder en función a lo que haya disponible y a lo que se pueda pagar. Entonces, la dimensión económica es una dimensión central en las prácticas del comer. Y esta dimensión, cuando estamos hablando de personas adultas mayores, como vimos antes, va a estar directamente ligada a las posibilidades de las jubilaciones, los montos y las actualizaciones que eso tengan en función también de los procesos económicos propios. En nuestro caso, el alza de precios que hubo desde el 2008, el precio de los alimentos que hubo desde el 2008 hasta esta parte a nivel global, y los procesos locales de inflación y aumento del precio de los alimentos, que va más que la inflación de los últimos años. Un poco presentamos una decisión de decir, bueno, ¿cuál? ¿No? Un verbatim, un textual, para poder ver también qué es lo que dicen las personas. 2 acotaciones que tendría que haber hecho antes. Dijimos que la estrategia metodológica que estamos trabajando es cualitativa, pero no. Esto acompaña los estudios de envejecimiento de lo que están pasando. Fue mucho más fácil entrevistar a mujeres, ¿no? O sea, la cantidad de varones fue difícil de acceder. Tendremos 17 entrevistas de mujeres y 3 entrevistas de varones. Al mismo tiempo, eso condice con el proceso de envejecimiento, que es mucho más femenino. Las mujeres viven más años y hay mayor cantidad de mujeres. Y también que el inicio de las entrevistas fue por contactos de los investigadores que estamos participando del proyecto, y eso llevó a que la dimensión socioeconómica es una dimensión de clase muy marcada, ¿no? Estamos hablando de gente de clase media alta, clase media baja.
y hasta ahí, ¿no? Acceder a otra población, bueno, es un proyecto próximo, es algo un poco más difícil. Pero para aclararlo también, porque fueron también cuestiones a tener en cuenta en el grupo y a charlarlas, a ver cómo poder ampliar la participación de los sujetos. Sí, sumado un poco a esto también, cuando nos encontramos con esta cuestión de digamos, del cruce por clase que pasa, digamos, que nos quedamos como en una clase media y fue difícil acceder a otros tipos de clases o estratos socioeconómicos. Igualmente, todo eso tuvo sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por un lado, esta cuestión de esta muestra más de carácter sesgada en un punto o intencional, pero por otro lado nos permitió, no sé si lo vamos a charlar mucho ahora, pero me parece bien nombrarlo, nos permitió empezar a ver las modificaciones dentro del acceso o el consumo alimentario de las clases medias y cómo también el consumo se fue modificando negativamente en los últimos años. A pesar de conservar ser una clase media por sus características generales, igualmente ese acceso a lo que les gustaría o a lo que consumían antes, hoy en día se ve perjudicado por la situación económica local. Entonces eso también me parece que fue interesante cuando nos pusimos a hacer el análisis, ¿no? Sí, también es para marcar que en las últimas entrevistas que hicimos, que son de febrero de este año, apareció mucho más fuerte el tema del precio y del aumento de los precios de los alimentos. Bueno, dentro de la dimensión económica hay preocupaciones económicas concretas de no poder disponer del dinero necesario, de la cantidad de dinero que hay que gastar para otras cosas, principalmente la medicación. Y después aparece, a partir de, sobre todo en las últimas, pero aparecen varias entrevistas, pero en las últimas apareció en las de febrero muy claramente, el aumento de los precios, ¿no? Y cómo esto se está haciendo cada vez más difícil y la imposibilidad de poder presupuestar cuánto voy a gastar en comida. Entonces una entrevistada nos decía, por ejemplo, cómo afuera con amigas, cómo sería el fin de semana, pero nada más, menos que antes. Con la realidad de que no hay plata y que todo se encareció bastante. El comer afuera es una especie de lujo, antes lo hacíamos con mucha más frecuencia, o sea que ahora por ahí nos juntamos y comemos en alguna casa, no dejamos de juntarnos y comer, pero cambia el escenario. Entonces, las cuestiones económicas no solo van a ligar la flexibilidad de qué es lo que se come, como nos dice el siguiente entrevistado, que nos dice: antes compraba un queso que me encantaba, que era corazón de horma, y subió 14 veces desde que asumió Milei. Ah, miren cómo quedó la traducción. La transcripción, Milei. Entonces dejé de comprar 14 veces literal. Entonces, las cuestiones económicas aparecen directamente en función de la cantidad de los alimentos que pueden comprar, de la calidad de esos alimentos y de las relaciones sociales en torno a la comensalidad, ¿no? A poder ir a comer afuera, a poder juntarse con amigos, a poder juntarse con otras parejas y a tener que flexibilizar los modos en donde, cómo se juntaban, ¿no? Una cosa que aparece bastante fuerte es la de, bueno, ya no vienen a mi casa, entonces vamos a la casa de otra persona, o cuando nos juntamos intentamos llevar cosas o dividir el precio, lo que gastamos. Esto cambia también el rol de quien invita, ¿no? Entonces hay cambios sociales que están en relación a las dimensiones económicas que atañen a toda la dimensión, a toda la práctica del comer, desde el qué, el cómo, el cuánto y el con quién. Por otro lado, otras dimensiones centrales para pensar las prácticas del comer son los procesos propios del ciclo vital. Aparece muy claro en relación a cuando hacemos entrevistas a personas que tienen alrededor de 60 años, como cuando hacemos entrevistas a personas que tienen más de 80. O sea, los cambios que se dan durante todo ese periodo de tiempo en relación al ciclo vital se ven reflejados en la alimentación y tienen consecuencias directas. Entre ellas podemos encontrar la reducción del hambre que tienen las personas mayores, la pérdida de percepción sensorial, los dolores y pérdida de autonomía o los dolores en relación a cocinar, que es algo que aparecía bastante en algunas entrevistas, ¿no? La dificultad de poder llevar adelante la práctica de cocinar, entonces de comer cada vez más sencillo, porque ya no se puede cocinar, empiezan a molestar las manos, no se pueden quedar paradas, ¿no? La dificultad que se da en relación a la práctica. A la vez que también aparecía como, bueno, ya hay cosas que no puedo comer de la misma manera porque no me caen bien, o otras que apareció en un grupo muy claramente,
cosas que ya no puedo comer porque la dentadura no me lo permite. Entonces, hay procesos propios del ciclo vital que están en relación a qué es lo que las personas van a comer y cómo van a llevar adelante esas prácticas. Acá un varón, uno de los pocos varones que tenemos, nos dijo, bueno, desayuno, almuerzo y merienda. De noche es muy frugal la cosa. Desayuno a eso de las 8:30, 9 de la mañana, la comida es a la 1 y digamos alguna cosa que coma a la tarde a las 6 de la tarde. ¿Esa es tu última comida? Sí. Por lo otro es, yo qué sé, unas nueces, una pavada, una cosa así. No sé. Una de las primeras cosas que aparece es la pérdida de la cena, ¿no? O la pérdida de la merienda y de la cena y una comida ahí en el medio merienda-cena, que se hace más sencilla, se puede saltear sin ningún problema o se puede consumir una fruta y listo. Esto está en relación, se ve muy claramente en los adultos más mayores que entrevistamos y no tanto los que tienen alrededor de 60 años. Otro tema interesante para poder, otra dimensión que me parece que estaría buenísima para seguir trabajando más adelante, hay que presentar otro proyecto, pero que sí aparece acá y me parece importante nombrarlo para que lo tengamos en cuenta, es la movilidad, pero la movilidad en aspectos amplios. Como dijimos antes, primero la movilidad física dentro del hogar, la posibilidad de cocinar, de moverse, de circular por el hogar, de circular por la cocina, y a la vez la movilidad por fuera del hogar. El acceso al transporte para poder moverse, para poder acceder a la compra de alimentos, la movilidad que se da en los barrios, en donde las distribuciones territoriales cambian con los años, entonces hay nuevos negocios, los negocios donde se compraban más seguido ya no están, la imposibilidad de conseguir algunas cosas que antes se conseguían. Esto apareció muy fuertemente en algunas entrevistas que hicimos, por ejemplo, en Montevideo, en donde la idea de querer comprar pescado y que haya cambiado el modo en que está organizada la ciudad y ya no saber dónde comprar pescado, porque antes el pescado se compraba en el puerto, viajaban al puerto, iban porque tenían auto, iban porque manejaban o porque manejaba el marido o porque lo llevaban, y ahora ya no hay posibilidad de comprar más que no sea congelado, y congelado no gusta o es muy caro. Entonces aparece una nueva distribución territorial de las ciudades que dificulta la posibilidad de comprar para las personas mayores, y la dificultad que se da a la adaptación de esas movilidades, ¿no? De esas modalidades, perdón. Donde a las personas les cuesta entender cómo tener que readaptar el modo de compra, pero al mismo tiempo, por otro lado, se adaptan fácilmente, donde unas cosas que aparecían era el acceso al delivery, al tener el contacto de la verdulería que les traían a la casa las frutas y las verduras porque ya no pueden ir a comprarlas, entonces hay conocimiento y ya se las o tienen o se los alcanzan porque las conocen, de comprar huevos o de poder comprar algunas carnes que les llevan a la casa, porque también tener que acceder al supermercado o a la carnicería que quieren les queda un poco más difícil. Bueno, acá una de las entrevistas nos decía, claro, ni me acuerdo cómo se hacía el chupín de pescado, entonces lo hice ayer porque iba la nieta, el chupín de pescado, pero me cuesta conseguir. Bueno, y ahí en la entrevista nos contaba cómo le costaba conseguir, que ya no tenía dónde comprar. Entonces me parece interesante para poder pensar la movilidad en relación al hogar, afuera del hogar, y en relación al comprar, al acceso y al cocinar, que como la amplitud del término. Ay, que se quedó arriba. Por otro lado, tenemos también esta cuestión de las redes de apoyos. Hay varios estudios que nos dicen, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que las personas mayores cada vez viven más solas. Las personas de clase media suelen tener como algún lugar propio en el cual quedan viviendo, y una vez que fallecen, en general fallece el cónyuge varón, igual también hay viudos hombres, ¿no? Pero como le decía Ali hace un ratito, el envejecimiento es un proceso que va acompañado de la feminización, entonces las mujeres viven más cantidad de años y esas cantidad de años que viven por sobre los varones las pasan solas, y hay gente muy grande viviendo solas en sus casas. Eso no quiere decir que no tengan algún tipo de apoyo familiar. Existen apoyos familiares, muchas veces los acompañan los nietos, los acompañan los hijos o las hijas, pero muchas veces también, y lo vamos a ver también en una dimensión más adelante, no estar acompañados cotidianamente implica que cambien sus prácticas de cocina, digamos, de la manera en que cocinan los alimentos, y también la práctica de lo que comen. ¿Sí? Eso se va modificando porque
un poco spoileo, pero lo que antes se cocinaba para otros ya no vale la pena. ¿Sí? Me conformo con muy poco, lo que haya en la heladera, y todo eso afecta, por un lado, cómo se cocina, pero el otro lado también las cuestiones nutricionales, porque hay que ver si efectivamente me conformo con ese poco alcanza para saciar la necesidad de alimento que uno tiene que tener para poder llevar su vida a cabo, digamos, ¿no? Entonces acá un poco la entrevistada también trae esto. Ahora que estoy sola, a mi marido le gustaba comer de todo, yo le he cocinado de todo toda la vida, pero ahora para mí me hago lo más simple. Lo interesante de me hago lo más simple es qué es eso más simple, o a qué llaman ellas lo más simple. Y entonces nos van apareciendo cuestiones que son muy diversas, porque lo más simple para uno no es lo más simple para otros. Entonces algunas personas dejan de consumir la cena y la reemplazan por una merienda, como decía Ali. Otras se dedican a comer churrasco y ensaladas todo el tiempo, que era lo que aparecía, una comida repetida, porque era algo fácil de cocinar. Pero lo que nos vamos encontrando es justamente esto, de que al desaparecer ciertas redes de apoyo o al modificarse, entonces se va modificando esta práctica de cómo cocino en relación a quienes están dispuestos para cocinar, o quienes están ahí en el espacio. ¿Querés pasar a la siguiente? Voy a hacer un cambio, hago vivo. Es la siguiente mejor, primero. La siguiente. Sí, ahí está, porque tiene mucha relación lo de las redes de apoyo con la cuestión de la domesticidad. Este es un tema que lo trabajamos hace poco para presentar en unas jornadas, y lo que nos interesaba es que podíamos analizar la práctica del qué se come, cómo se cocina, no solamente a partir de decisiones individuales, sino a partir de el rol social que esas personas cumplían en ese momento. Entonces, cuando las mujeres, sobre todo las mujeres, que por las edades en las cuales entrevistamos, son quienes siempre las que aparecen como las encargadas de la cocina, ¿no? Las mujeres decían que cocinaban o cuando estaba el marido, como vemos antes con las redes de apoyo, o cuando le cocinaban a los hijos. Una vez que los hijos se van, abandonan un poco esa práctica de la cocina hasta que aparece un rol social nuevo, que es el rol social de abuela. Entonces la abuela le cocina al nieto lo que el nieto quiere comer. Y cocina aunque nunca cocine. Y cocina aunque no le guste cocinar, pero al nieto se le cocina igual. Entonces, en esa lógica aparecen estos roles domésticos, roles sociales, que un poco siguiendo lo que decía Aldi del ambiente y de la ciudad, son domésticos, pero al mismo tiempo salen por fuera de lo doméstico. Eso es algo que tenemos que analizar bien, pero lo que sí podemos decir es que es una práctica de cuidado en donde aparece este sujeto, ¿sí? del cuidado, como puede ser el nieto, como pueden ser los hijos, que visitan, y que se genera esta práctica del cocinar para ellos, para los otros. Cuando dicen los nietos, vamos, dice una entrevistada, bueno, díganme qué quieren comer. No, decí vos, abuela, hay varias opciones que sé que le gustan a ellos. El gramajo es el que está primero, porque es el que siempre me piden. Este es en el caso de Uruguay, pero en el caso de las entrevistadas de Argentina apareció mucho el tema del pastel de papa, si no me equivoco. Sí. Entonces, como comidas elaboradas típicas de la región que se hacen solamente en ese rol social que estas mujeres ocupan cuando aparecen los nietos en este caso. Y hay cosas que cuando este rol social no se ocupa se dejan de cocinar, como el otro verbatim. ¿No te gusta? Sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Boniato al horno para mí sola? Entonces una entrevistada que venía hablando de que le gustaba el boniato y qué sé yo, deja esa práctica solamente porque no hay nadie más para que esa práctica se lleve a cabo. O sea, no está en la opción posible elegir hacer una parte y guardar. ¿Para qué me va a sobrar si no tengo un otro con el cual compartirlo? Entonces ahí la cuestión de las redes de apoyo y lo doméstico empiezan a aparecer en relación también. Y ahora sí vamos a la anterior dimensión, gracias, que es la dimensión de la salud. Y acá aparecen cosas muy interesantes que tienen que ver con asociar la edad a ciertas condiciones médicas que no necesariamente están presentes. Porque hay gente que sí tiene hipertensión y entonces tiene que bajar en su consumo de sal. Sí hay gente que tiene diabetes que necesariamente no la tiene diagnosticada
cuando ya es mayor, sino que por ahí se la diagnosticaron antes. Tal vez sí aparece el colesterol, pero lo que sí aparecen son prácticas preventivas de algo que no sabemos si va a existir. Entonces, sí, yo dejé de comer sal por la hipertensión. Ah, ¿es hipertensa? No, pero por las dudas, porque viste que a mi edad. Y entonces esas prácticas asociadas a lo biomédico aparecen como una prevención de algo que no sabemos si va a suceder. Porque al mismo tiempo era, bueno, dejo de comer azúcar por la diabetes. Bueno, ¿es diabética? No. ¿Tiene familiares diabéticos? No. Entonces no se entiende por qué se corta ese consumo. Y claramente está asociado a esto, a un cuidado bien biomédico asociado al curso de vida, a la edad que tienen ellas. Y también aparece la idea de lo sano junto con esto, que es una dimensión que cada uno le da la definición medio que tiene ganas a lo sano, ¿no? Y entonces por eso viene también este verbatim. Yo como de todo un poco, me gusta cocinar, me gusta hacer cosas sanas, sin frituras. La grasa para nada la quiero, no me gusta, bueno, en fin. Yo como de todo sano, haciéndolo si es posible todo yo misma, cuidándome la salud, porque amén de ser diabética yo como todo, pero me mido y me cuido. Me gustan cosas elaboradas, pero ya te digo sanas. Esta era la entrevistada de la pizza, ¿no? Esta entrevistada más adelante dice que igual come pizza. Entonces, como aparecen estas ambigüedades en el cuido, en el con qué me cuido, y también había otra que era la de, no me acuerdo si era un salame o un chorizo que comía. Sí, salame. El salame, que decía, no, yo como sano, no como grasas por mi edad, no como, pero antes de la cena o del almuerzo siempre me como un pedacito de salame porque es lo que me gusta, ¿no? Entonces aparece como este conocimiento que se presupone, un conocimiento profesional, en realidad es algo que ellas asumen que tiene que ver con lo que pueden comer a la edad que tienen. Ahora tenemos que pasar la otra y pasar la otra. Y por último, como para pensar las dimensiones, ¿no?, que presentamos, hay muchas más, pero hubo que hacer también un recorte en función del tiempo y de poder organizar una idea. Hay algo de los estudios de la alimentación en donde pensar las prácticas alimentarias son un hecho social total. Entonces, para usar el concepto de Moss, siempre se dice eso, bueno, el comer es una práctica social total, ¿no? A partir de eso podemos ver todas las dimensiones y la estructura social. Nos pareció como en la última dimensión pensar las trayectorias individuales que también tienen cada una de las personas que entrevistamos. Principalmente cómo se juegan en sus decisiones, en sus elecciones, entendiendo las elecciones que hacen como un recorrido en función de las posibilidades que tienen, no una libre elección de la idea liberal, sino, bueno, en sus elecciones, cómo juegan las concepciones que tienen de toda su trayectoria de vida en relación a lo que es la alimentación sana y la relación con el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene la alimentación en el cuerpo? Cosas que aparecían en discursos muy claros, sobre todo en mujeres, por ejemplo, en donde la alimentación está supeditada a estar flaca. Entonces, eso fue durante toda la vida así y eso sigue siendo así una vez que son adultos mayores, no cambia y aparece el discurso de poder estar flaca atravesando todas las prácticas alimentarias. Luego las concepciones, como dijo Estefanía, en relación a la salud, bueno, qué es lo que tengo que comer por mi edad y a la vez a qué es lo sano. Y ahí desde sano es desde las dificultades que tienen algunos en adaptarse a los cambios en los discursos nutricionales, y en otros no dificultades, pero sí resquemores, ¿no? Como, bueno, antes no podía comer huevo y ahora el médico me dice que tengo que comer un huevo. Bueno, yo como un huevo por día, pero no sé si me sirve, pero bueno, lo hago. Y otros que eran, bueno, no, cada uno te dice cualquier cosa, entonces yo no le hago caso a ninguno y como lo que quiero y como tostadas con manteca, porque ya ahora tenés que estar comiendo, uno que nos decía como que, bueno, ahora el médico me dice que coma yogur, yo no he comido yogur nunca. Y yo siempre desayuné tostadas con manteca, entonces ¿por qué ahora voy a comer eso que no comí nunca? Entonces, las concepciones sobre la salud, que al mismo tiempo van a estar en función de las concepciones sobre el género, ¿no? Que aparecen muy claramente en las trayectorias de vida, de cuidado también y de autocuidado de la salud de las mujeres, mucho más marcada que la de los varones. Aunque es verdad que esto es solo una nota al pie porque no lo podemos sostener, pero 2 de las entrevistas que tenemos de varones aparecen muy marcadas estas concepciones de cuidado de salud de hombres que viven solos, con estrategias y reglas muy claras en relación a lo que comen en el día. Pero la de las mujeres aparece el cuidado de la salud mucho más general, desde ir al médico, seguir al médico,
seguir un plan de que, bueno, tengo que comer esto, entonces, como tengo que consumir proteínas, como huevo y como yogur todos los días, ¿no? Con conocimiento también sobre el tema, discursos, conceptos nutricionales muy claros. Luego las trayectorias individuales en relación al gusto, ¿no? ¿Qué es lo que a la población, a esas personas que estamos entrevistando, les gusta o no les gusta comer? Y las dificultades que encuentran ahí entre poder seguir una alimentación saludable, balanceada, variada, que dicen las recomendaciones médicas, que todos dan cuenta de que los médicos le dan recomendaciones al respecto, y los gustos personales que tienen, ¿no? En relación a que, bueno, no puedo comer esto porque ahora, como decía en la entrevista que vimos antes, yo soy diabética, me tengo que cuidar, pero después nos decía que comía pizza y que cuando hacía el guiso de lentejas, ella siempre estaba muy preocupada de que no tenga grasa la comida, pero le ponía panceta al guiso de lentejas, ¿no? Porque lo hace más rico. Entonces, cómo el gusto juega en relación a las prácticas alimentarias, a la elección, y al mismo tiempo cuando están muy estructuradas en la búsqueda de alimentos saludables, como igualmente el gusto y el placer se cuela en el día. Aparece muy claramente en el chocolatito de la noche, en lo que como cuando salgo, en el pedacito de salame que me como mientras estoy cocinando, aunque la comida es sana, pero el pedacito de salame aparece ahí, ¿no? Entonces las trayectorias de vida individuales también juegan en función a cómo mantener y poder seguir las prácticas alimentarias de los adultos mayores muy fuertemente. Y eso es todo. Muchísimas gracias. En silencio, el aplauso en silencio. El aplauso en silencio me mata, es buenísimo. Ya nos acostumbramos además. Habría que tener como un sonidito, como le dijimos la música inicial. Claro, una botonera de aplausos. Claro. Bueno, no sé, Lili tiene que abrir el micrófono, que es la moderadora. Sí, a ver, en principio, muy interesante. Yo personalmente empiezo yo algunas preguntas que están más relacionadas, sí, está muy bien la aclaración sobre el tema de las entrevistas, que fueron sobre todo de clase media, pero también me hubiera gustado ver, o por ahí ustedes lo vieron, pero por tiempo no lo pudieron de alguna manera relacionar, este tema así de la salud, ¿no? ¿Quién les dice o cómo se enteran de que en realidad es sano comer un huevo, es sano comer verduras? O sea, ¿cómo se enteran que eso es sano? Es cierto que en realidad la clase media tiene incorporados algunas normas de lo que es sano. Y por otro lado también, y relacionado a la salud, el tema del deporte, ¿no? ¿Qué pasa con alimentación y deporte? Porque por ahí yo me puedo comer 2 chocolates, pero después me voy a caminar y supongo que eso mejora un poco todo el estado y el equilibrio corporal, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo en relación a la alimentación? Bueno, Ana aparentemente también quería comentar algo. Gracias, la verdad que es muy interesante y además tomaron Uruguay y Buenos Aires y la comparación también con Chile es muy, muy interesante. Creo, según dan los datos, pero por ahí me estoy equivocando con Aldana y Estefanía, que Uruguay además es una de las ciudades con mejor calidad para los adultos mayores que la mismísima populosa Buenos Aires. Es una ciudad con calidad porque hay una escala humana para moverse en Montevideo. Si es Montevideo donde entrevistaron. Pero hay algo que me llama la atención, que es la baja respondencia de los varones. Es que no tenían varones cercanos para contestar al estilo La miseria del mundo, que ustedes se buscaron los varones más cercanos. ¿Es porque hay menos sobrevida de varones sobre mujeres? O también tiene que ver porque hay veces los varones son reticentes a hablarles a las mujeres, y mi experiencia hace muchos años con
José Garriga era que yo no conseguía en salud entrevistar, éramos todas mujeres, y José en 2 minutos entró y choc, 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 me dijo, contestaron sobre eso, y digo, ¿cómo? Pues hace 3 meses que estamos tratando de... Es decir, que ese perfil también puede ser interesante para ver que los varones hablen con varones, sobre todo en un perfil de población que de 65 para arriba no tienen el hábito de la conversación con personas que no estén próximas generacionalmente. Esta es una pregunta mía, ¿no? Pero por otro lado también me interesó mucho el tema de la comensalidad y cómo hay una vuelta de tuerca sobre el género y las relaciones de género en las mujeres, pero también en los varones, porque en los estudios que hemos hecho sobre varones se dan cambios de comportamiento. No estoy hablando solamente en la comensalidad, varones que empiezan a cocinar cuando se jubilan, que comparten esas actividades de limpieza que antes no las hacían, o que salen de la casa cuando la mujer quiere limpiar porque no encuentran su lugar. Así que estas cuestiones de los cambios de comensalidades a partir de la jubilación, si ustedes lo contemplaron, porque en los 60 muchos van a estar todavía trabajando, o 65 ya son todos jubilados, esta es la pregunta. Y si son jubilados que además, como están, por los datos que ustedes dieron, con una canasta mínima, están trabajando, realizando algunas actividades, por más que no sean formales. Digo, esto también modifica mucho de las personas que pueden salir de la casa, que salen de la casa y que consumen alimentos fuera de la casa. Ahí van las 3 preguntas fuertes. Genial. Bueno, la idea sería que haya algunas preguntas y que una vez que se terminen las preguntas, tanto Aldana como Estefanía puedan contestar. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta más, duda? Yo me tengo que ir y media, no tengo mucho tiempo, pero me quedé pensando en esta cuestión de lo doméstico y de la parentela, ¿no? De cómo los nietos activan ahí una preparación de un alimento que en general no lo realizan para ellas solas, y pensaba qué pasa cuando son mujeres que no tienen nietos, porque tal vez en Cava pase que hay ya generaciones de mujeres que no tienen nietos, si eso cambiaba algo o si no habían encontrado ninguna. Y después pensé también en el consumo del alcohol, se habían indagado algo sobre la ingesta de bebidas alcohólicas, porque eso también, digamos, son prácticas que me parece va un poco en todo esto de las recomendaciones, quién hace las recomendaciones, de dónde viene esa información de que tengo que tomar más o comer esto es sano. Digo, eso me parece muy interesante para rastrear, ¿no? De dónde salen esos conocimientos, porque hay mucha moda, hay mucha publicidad ahora. Vos te fijás si hay 20 manuales a favor y en contra de una cosa o de otra. Entonces, hacer un resumen y decir esto me hace bien o esto me hace mal o a quién le hago caso, ¿no? Bueno, la felicito, ya las había escuchado en Mar del Plata y me encanta el trabajo, así que bueno, eso, y lamento que en un ratito me tengo que retirar. Ok, gracias. Bueno, mientras si quieren ir contestando, por ahí empecemos con la contestación de Paula, que se tiene que ir en un ratito y después seguimos. Dale. Y la sumamos con algunas cosas que habías dicho vos, Liliana, también. En relación a lo del alcohol, me parece buenísimo lo que me decís. No nos apareció, y ahora que lo decís, lo pienso. Las únicas que hay son una entrevista grupal que yo hice de 4 mujeres que se juntaban los sábados, que comían colectivamente en comunidad porque eran de AMIA, y AMIA tiene un centro en donde, para la tercera edad, donde van a pasar el día, a hacer actividades y tienen que quedarse a comer. Y los sábados se juntaban las 4 a jugar al buraco todo el día. Y ellas eran las únicas que nombraron algo en relación al alcohol. En las entrevistas individuales ni aparece. Pienso si es un tema que quizás es mucho más fácil sacar en grupo,
porque el chiste y lo jocoso se cuela más fácil. Ahí también apareció muy fácilmente que todas se cuidaban, eran mujeres, casi todas mayores de 85 años que estaban muy bien físicamente y hablaban sobre lo saludable y todo, pero después empezaron a cargar a una que le gustaba comer choripán, entonces que el fin de semana comía choripán, o sea, como que esas cosas se cuelan de una manera como más jocosa, más fácil, me parece, capaz trabajarlo en entrevistas grupales. Y lo pienso ahora porque estamos con Estefanía intentando hacer otras entrevistas grupales en otros estratos, que está difícil. Los tiempos tienen otros ritmos, pero bueno, estamos ahí proyectándolo, así que me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Total. No lo había, no nos había parecido, no lo había pensado tampoco. También suele pasar que las bebidas dentro de los estudios de la alimentación están como si fuesen otra cosa, ¿no? Hay trabajos y todo, pero siempre están como en otro registro. Y en relación a cómo saben qué es sano y cómo tienen los conocimientos, principalmente tienen los conocimientos médicos, o sea, el médico les dice, el médico, la médica, el cardiólogo les dice el clínico, les dice el cardiólogo, les dice, entonces lo saben. Les dice qué tienen que hacer también, qué tienen que comer, qué no, pero a la vez también utilizan muchas redes sociales y ahí se informan. Desde Instagram y la siguen, entonces les aparece porque Instagram te escucha, que es, no sé, fuiste al médico y te empiezan a aparecer cosas sobre lo que te dijo el médico. Y otras que también, por ejemplo, utilizan YouTube para buscar recetas o cosas de nutrición. Me acuerdo de una entrevistada que me decía, bueno, a mí me interesa, entonces yo busco en YouTube cosas. Y yo escucho y leo. Y leo también sobre qué tengo que comer, porque, bueno, ella está muy interiorizada, entonces me hablaba de que el pescado ya no se podía comer por el nivel de mercurio, que la dificultad de cómo estaban las carnes y el pollo sobre todo para comer, porque también aparece muy fuertemente, que eso no lo dijimos, la idea de que los alimentos de hoy no están buenos, que antes estaban mejor, que ya no son iguales, que entonces antes comía cosas que ahora ya no son ricas, que no tienen la misma calidad, que no puedo hacer lo mismo. Entonces ese discurso aparece, quienes tienen un poco más de conocimiento buscan más información sobre el tema. Perdón, y un poco también se cruza con lo que saben de antes. Sí. Con cuestiones más de índole tradicional o que así hacen desde muy jóvenes o que hacían en sus casas cuando eran muy jóvenes, y eso también se cruza con lo que dice el médico, la médica y lo que miran en redes. Entonces como que hacen como un laburo de organización con toda esa información. Y ahí sí, y a veces ese laburo de ordenamiento es confuso, ¿no? Totalmente. Sí, es lo que hacemos todos. Claro, sí, totalmente. Entonces, la misma práctica. Un poco le haces caso al médico, tú decís, esto antes era bueno, lo sigo comiendo, esto No le ahora es ponen una sal, porquería. pero bueno, después se comen un choripán, porque es lo que Y me como un siempre. poquito de salame, porque bueno, yo pensaba también como en los permitidos, ¿no? Eso de, bueno, me cuido, y después yo me acordaba cuando las escuchaba a las chicas del trabajo, Ana, que hicieron con los dulces eran. Que es los dulces de la esperanza, que eran diabéticos, por eso se llamaban así. Ah, lo voy a buscar, lindo nombre. Sí, tenemos varios sobre los permitidos. Hay también una muy buena tesis doctoral de Liliana Zaslaki sobre se puede curar hoy la diabetes o por qué no se cura todavía la diabetes. Y ella también planteaba el tema de los permitidos, que es un poco, recién veía las 4 o las 5 enfermedades crónicas no transmisibles que plantean, y en realidad ya ningún diabetólogo, ningún cardiólogo dice esto prohibido totalmente. Es más, hasta dicen, bueno, si usted tiene 70 años y vivió hasta acá sin esto, sí, siga. no le va, siga. Hay como yo creo que se llama, como se trabaja también en consumos problemáticos, ¿no? Hay como se denomina, bueno, ya me va a salir, que es en realidad La permisividad. reducir en la medida en que la persona tenga valores más o menos, y se sabe que la prohibición generalmente lo que produce es el efecto contrario. Resistencia, obvio.
Exactamente. Pues Entonces, sí, se trabaja sobre los gustos de los pacientes, mucho sobre los gustos. Y esto me parece que es interesante, Aldana, el tema es central en los adultos mayores, y yo lo vi muchísimo, la comensalidad. El poder compartir con otros, pero sí, es el día que me encuentro con los muchachos. Acá se denominan los muchachos. Claro. Es el día que pueden comer el chorizo, es el día que pueden tomar. Los varones tienen menos conflicto para hablar del alcohol que las mujeres. Las mujeres no van a aceptar ni aún en su privadísima situación decir que hay un consumo por soledad. Estoy pensando de las que toman Sí. todas las noches 2 o 3 copitas para darse el momento feo del atardecer, y que existen, se sabe entre ellas, pero no creo que sea tan fácil. Por ahí, muy bueno eso de trabajar con las entrevistas grupales, ¿no? Me parece que A mí me habría que parece incorporar para las próximas unas preguntas en relación a eso, porque desde lo jocoso, desde el chiste, aparecen las cosas. Bueno, el chiste no es un chiste, ¿no? Claro. Y ahí aparece también algo que había dicho Paula sobre los nietos, porque una cosa que aparece sobre la comensalidad es que en las entrevistas que tenemos de varones, siempre con la aclaración de que son pocas, no aparece tanto ese encuentro con otros para juntarnos a comer. En cambio, en las mujeres sí, que ahí como el textual que presentamos se empieza a acotar porque hay que sostenerlo económicamente. Pero se encuentran a tomar el café, a tomar un té, a la merienda, se encuentran un poco más a la tarde o aparece en el discurso como algo más recurrente de encontrarse con las chicas a charlar un rato, a estar, a hacer algo. Y ahí es donde los nietos también que aparecen como, bueno, lo de los nietos tiene que, lo vimos en una entrevista que apareció como un emergente, no lo habíamos tenido en cuenta, y a partir de ahí lo empezamos a preguntar, entonces apareció mucho más. Que una entrevistada decía como, bueno, si viene el nieto hay que hacerle lo que quiera porque si no después no vuelve. Y ahí también aparece el momento del placer de ellas, que comen lo mismo que los nietos, comen más rico, comen más gustoso, más placentero y más variado. Porque una cosa que sí pasa, que eso lo dijimos medio por arriba, en relación a vivir solo y a quienes tienen redes de apoyo cada vez más chicas, es que lo primero que pierden es la variedad en los alimentos, porque querer comer lo más sencillo, lo más simple, termina siendo siempre lo mismo, lo que se hace rapidito, o sea, fideos, una tostada y listo, ¿no? Después, nutricionalmente, los estudios muestran que, bueno, lo primero que se pierde son el consumo de proteínas y la dificultad que trae eso a la salud y a los músculos, pero se vuelve muy monótona la dieta. Entonces, hasta en esas personas que igual están todavía activas y cocinan, cuando vienen los nietos, aparece algo un poco más placentero, no solo de, obviamente, la compañía, sino de comer, ¿no? Una entrevistada que habíamos visto, que nos veíamos con Steffi, que la presentamos en el Mar del Plata, que se había comprado una freidora de aire, ¿no? Porque le habían dicho que tenía que dejar de comer grasa. Entonces, bueno, la usaba y estaba muy contenta. Y en un momento dice, bueno, pero igual para el nieto no es eso. O ella me decía que estaba muy rico, que salía casi igual. Bueno, pero para el nieto no. Cuando viene el nieto hago la milanesa como tiene que ser y ahí como la milanesa como tiene que ser. Y no es igual. Entonces, ahí también aparece la variedad y el placer de comer lo que les gusta. Total. Que aparece más fácilmente con otros. Y no nos encontramos, en relación a la pregunta de Pau, que ya son y 31, debo decirte, no nos encontramos mujeres sin grupo familiar al que cocinarle. O sea, siempre había un nieto o un hijo que iba y bueno, y consumía. Hay que ver, y eso es muy interesante lo que traes también, cómo aparece esta gente que no tiene red familiar a quién cocinarle, ¿no? Como a quién se transfiere esa cuestión del cuidado que aparece en esa práctica. Sí tenemos una entrevista de una mujer que no tiene hijos, entonces no tiene nietos, y su lugar es la hermana, y se junta con la hermana y los sobrinos. Ahí sí aparece. Chao, Paola. Chao, gracias. Gracias, a vos. Chao, chau, chau. Chao, Paola. Bueno, Flavia quería comentar algo. Justo era ese mismo comentario. En el proyecto que también estoy llevando adelante y que hacemos sinergia con el equipo, me encontré con una entrevistada que no tiene hijos, pero justamente
el compartir esto, de cocinarles, de ofrecer, digamos, comidas gustosas y demás, es con sus sobrinos. Es con sus sobrinos y ahí está como su rol puesto ahí, como cuidadora, como cumplidora de deseos y demás, y cocina para sus sobrinos, y es todo un evento como si fueran sus nietos, pero son sus sobrinos. Y una acotación que quería hacer en relación con la información que traen, en relación con los alimentos y la salud, también particularmente hubo como, a mí también, digamos, me resultó como súper significativo, más allá de las recomendaciones médicas y nutricionales, sino el consumo de redes sociales, particularmente YouTube, en mi caso particular, porque podían ver, porque era más fácil, porque, digamos, podían escuchar y demás, por el tema de las edades, pero también por los alimentos que quieren consumir para fortalecer los procesos de memoria, porque el gran problema y el temor que tienen algunas de estas mujeres, particularmente las que yo entrevisto, yo estoy haciendo entrevistas individuales, pero también en grupos en centros de atención primaria de la salud. Digamos, aparece como fuerte esto, veo porque me interesa cuáles son los alimentos que van a ayudarme con mi memoria, porque son como muy conscientes de que en algún momento van a empezar como a olvidarse algunas cuestiones y es el gran temor que tenemos todas, en realidad todos y todas. Así que buscan los alimentos para promover eso como, digamos, como parte de una estrategia de promoción de la salud, claramente. Claro. Bueno, gracias por la invitación, Aldana, particularmente, y me encanta gracias por venir. escucharlas. Gracias por venir. No, yo quería decir una última como para hacer sugerencias para futuros laburos que en parte, bueno, acá también está Martín que trabaja sobre alimentación pero desde otro foco, desde otro ángulo, pero también ver en general cuáles son las políticas que se impulsan desde el gobierno con relación a la alimentación de las personas mayores, si es que hay. Bueno, la respuesta a eso es no. No, y sí, se han hecho trabajos desde el equipo, sobre todo Aldi los ha promovido esta cuestión de revisar las políticas públicas y hemos revisado sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y no hay. La mayoría son parches a situaciones de personas que están en niveles socioeconómicos muy bajos, como puede ser un parador o algún espacio donde se brinda comida, pero no hay otro tipo de políticas que no sean de ese carácter asistencial. Y eso es un problema también, o por lo menos lo observamos como un problema. Lucía había levantado la mano, perdón. Sí. Buenas tardes. Me disculpo por no prender la cámara, pero agradezco también, está muy interesante la investigación y agradezco que sea virtual y abierto también. La consulta era más que nada si en este encuentro en el comer con el otro también aparecía como la visión más de control de la comida sobre algunos adultos. Lo digo sobre todo porque también trabajo con personas con diabetes y me decían que era como muy triste vivir con la enfermedad, sobre todo porque o le sacan la comida o lo están controlando todo el tiempo en reuniones familiares y demás. Quería saber si también había aparecido y cómo lo estarían trabajando, porque estoy ahí escribiendo la tesis y me gustaría también problematizarla. Gracias por estar acá, Lucía. Mira, no apareció, en las entrevistas que hicimos individuales, no apareció. Sí apareció en una entrevista grupal que hicimos, en donde las mujeres estas que se juntaban a jugar al buraco todo el sábado, a comer facturas y tomar cafecito, aparecía donde ellas iban a comer colectivamente, que tenían un almuerzo organizado, sí aparecía el control de quién comía lo que no podía, que le daban un menú especial, entonces saber que, bueno, tal tiene tal cosa y no puede comer eso, y quienes intentaban, como la crítica de quienes intentaban modificar un poco ese menú, desde ponerle sal, gente que se llevaba sal, hasta comer alguna cosa que, como eran de la comunidad judía en Amia, entonces era como, bueno, les servían comida kosher y algunas intentaban como incluir cosas en el plato que no tendrían que comer, desde la sal por la salud o de cosas de comida kosher, ¿no? Como romper la estructura esa. Y sí aparecía ahí como la crítica. Después, por otro lado, hicimos unas entrevistas en un centro de día en Montevideo, en donde aparecía bastante, pero desde los técnicos que llevaban adelante el lugar y no de
de las personas, todavía no las analizamos esas, pero ahí no apareció tanto, no lo recuerdo en la entrevista en sí, sí de tener que estarles encima, porque quienes empiezan a tener problemas de memoria se olvidan y empieza a ser un poco más dificultoso porque no quieren comer esa comida que les dan, quieren comer lo mismo que el resto, la misma cantidad, ¿no? Gente que hay que como regularle un poco también la cantidad por la diabetes, no solo qué comen. Entonces eso empieza a ser una tarea en donde se dificulta la actividad de comer en grupo, ¿no? Porque se terminan peleando, alguno le quiere robar la comida al otro, otros se guardan la comida para dársela al otro más tarde, aunque no puede. O sea, aparece ahí como entre medio entre las tretas que hacen para evitar las restricciones que tienen y a la vez los conflictos internos que traen. No entrevisté a personas que estén en esa situación, entonces no sabría decirte cómo lo sienten ellas, pero sí que aparece y seguramente es como, te doy como del otro lado, ¿no? De quienes ven a los que tienen que tener una dieta específica. Me parece que sería interesante. Yo hace bastante que vengo trabajando sobre los estudios de la alimentación y una cosa que me acuerdo que habíamos hablado con Estefanía, que sería súper interesante para trabajar ante este proyecto, eran los cambios que tuvieron que hacer las personas adultas mayores ante un diagnóstico específico en donde el cambio alimentario es obligatorio, ¿no? Que ya no es una opción o que podés hacer como desde celiaquía, una diabetes grave, o sea, como bueno, ahora tenés que cuidarte, ¿no? Es muy difícil eso, la estructura de tu alimentación cotidiana cambia y el modo en donde vos tenés que organizarte cambia por completo. Entonces, es como que las bases mínimas de lo cotidiano las perdés. Si estás haciendo eso, por favor, mantenernos al tanto cuando estés con tu tesis, porque me parece muy interesante. Queremos saber. Sí, sumo un mínimo comentario, no sé si alguien tenía abierto, había subido la mano. No, que en los casos, particularmente en esos casos donde al varón se le diagnostica algo y que tiene que cambiar la dieta, en general por razones de género, la mujer acompaña. Claro. La mujer acompaña, cuando queda viuda, la mujer no vuelve a su alimentación anterior, digamos, suele mantener esto de no como sin sal, como esto, porque a mi marido le pasa tal cosa y ya me acostumbré. En realidad, digamos, hay como... al menos particularmente tuve algunos casos así que son también súper interesantes para ver cómo el género también, el rol de cuidador hace que uno cambie también sus propias prácticas, ¿no? Más allá de sus placeres. No, y a la vez una vez que incorporás prácticas para cocinar es muy difícil volver. Si ya tenés hace muchos años, ahí hay una organización cotidiana que volver a romperla y tener que reorganizarse. Es readaptarse de vuelta. Total. Claro. Y suelen ser padecimientos largos también. No sé cuál fue el caso de Flavia, pero suelen ser cambios que duran muchos años. Cardíacos, entonces fueron años. Sí, es una historia de vida. Totalmente. Una cosa que me parece interesante también, que había preguntado Ana antes, que había dicho sobre los varones. Nos pasó, para seguir hablando con la línea de género y varones, que los varones son más reticentes a hablar, que conocemos menos varones. Yo creo, ahora que lo decís, creo más fervientemente, esto era una idea no más antes, que es más difícil hablar con varones siendo mujeres y mujeres jóvenes. Tenemos un varón en el grupo, nomás, y es el que hizo 2 entrevistas de varones, habría que ponerlo a trabajar más. Tendría que trabajar más. Varones, hay que ponerlo a Pablo a buscar varones. No, hay un joven, un investigador mucho más joven que nosotras, que se acaba de recibir, y él también entrevistó un varón. ¿Quién? Ah, Facundo, también, un varón, es verdad, entrevistó un varón, hay que traerlo a Facundo otra vez. Como que tenemos Martín, varones. si te querés sumar, entrevistar varones, podemos hacer una llamada. De todas maneras, la muestra no está mal, porque si uno, como dijo Steffi en las pirámides, ya estamos viendo, digamos, que a partir de los 65 cada vez la sobrevida femenina es mayor, así que también es cierto que si es una muestra intencional, uno va buscando y va a encontrar un varón para entrevistar. Alguien me había dicho que había que ir a buscarlo a las milongas. Es buena. Claro, totalmente. Es buena esa. Y alguien pero hay que saber bailar tango en las milongas. Ese es el problema. Vas a planchar durante toda la noche y ya vas a hablar con quienes planchan, ¿no? Total. Mejor vamos a una peña, que es como más inclusiva, ¿no? Ya no va, sí, pero no sé si vas a encontrar. Pero es cierto, digamos, de que la cuestión demográfica incide y es cierto
el hecho de que no hay tantos varones y personas mayores. Y en realidad, si hay y están en pareja, es lo que ustedes dicen, en donde la mujer, todavía el ámbito doméstico y las labores femeninas tienen una predominancia importante en el tema de la alimentación, ¿no? Bueno, tuvimos 2 entrevistas en donde terminaron siendo entrevistas de pareja. La pareja habló, que teníamos el contacto con el varón y terminó hablando la pareja, en donde hablaba más la mujer, que era la que cocinaba también. Nos pasó eso también. Bien. Es difícil conseguir varones para entrevistar también, para que Hola, sí, quería hacer una consultita. Hola, buenas tardes. Hola. Perdón que no tengo la cámara prendida, este computador no me permitió. Bueno, le comento, muy entusiasmada escuchando su charla. Yo soy de la provincia de Catamarca y tratando de analizar, digamos, la experiencia que tuvieron en su entrevista, mirando las diferencias del contexto social y cultural. Y lo primero que se me vino en mente, porque yo estoy realizando entrevista para mi trabajo de tesis, y salía, digamos, mi trabajo de tesis es sobre representaciones sociales de las vejeces y práctica de cuidado. Y aparecía mucho esta cuestión como una práctica de cuidado, la alimentación, que me salía muchísima información sobre la alimentación, como que y no sabía dónde ubicarla o cómo abordarla. Y esta cuestión y salía, y que ahora escuchándolo a usted en esta charla, se me empezaron a abrir muchísimos panoramas. Por ejemplo, esta cuestión de género que hablaban, en muchas de las entrevistas yo le preguntaba cuál era su día a día y cuáles consideraban su práctica de cuidado o cómo lo relacionaban con el cuidado de las actividades que hacía del día a día, desde que se levantaban hasta que se iban a dormir, tanto día de semana como fin de semana. Y había muchas prácticas de varones, que una de las prácticas de actividad de recreativo era de los clubes de fútbol de los veteranos, y que ellos lo asociaban que ir a jugar al fútbol y comer asado y tomar vino o fernet era para ellos importante porque hacían sociabilización y lo tomaban como un cuidado, como una recreación. Y las mujeres, en cambio, elegían las prácticas de ir a tomar mate y lo relacionaban con masitas, cosas dulces. O sea, cómo había esa diferencia en estas, digamos, en esta dinámica de prácticas de cuidado. Y bueno, la pregunta que iba en esta dimensión que hablaba un poco de la movilidad y de la adaptación, no salió, ¿cómo lo ven ustedes, al tema de las viandas? Porque creo que no lo escuché en ustedes y por ejemplo, en las entrevistas que hice a mujeres, que comúnmente las que vivían solas o incluso los varones, ellos optaban por comprar viandas, ya no cocinaban. No cocinaban. Y me parecía muy curioso de ser una ciudad tan grande que no tienen ese servicio, cambio acá como es más en zonas rurales o incluso en barrios, ya optan por viandas. Y no tanto de esto de fijarse, de usar redes sociales, no, todavía siguen apelando, digamos, a la memoria de las recetas y siempre contratan vianda, digamos, que tengan comidas muy típicas de eso. Y eso es lo que me llama la atención. Esa sería la pregunta, cómo ven el tema de las viandas y si me podrían sugerir algún tipo de bibliografía o por dónde lo encararon al tema teórico, que creo que me serviría mucho para contextualizar todo esto de lo que me salió muchísimo de alimentación, porque creo que una de las prácticas, o sea, ellos consideran las prácticas de cuidado un eje fundamental en la alimentación, que yo lo veía por otro lado, pero salió muchísimo en la entrevista y digo, bueno, ¿cómo organizo toda esta información? Y encima que había como esto que le comentaba de las prácticas de que los hombres iban a jugar al fútbol y se comían un asado y para ellos era un cuidado y algo importante. Yo no lo veía como más, digo, bueno, no sé, ¿cómo lo abordo? Así bueno, muchísimas gracias por este espacio y la verdad que me abrió muchísimo la cabeza como para mirarlo desde otro sentido. Genial. Qué bueno, gracias por estar. Ahí te paso, Gabriela, mi email por el chat para que me escribas si querés y te paso algunos textos, sobre todo teóricos. Yo tengo un texto sobre las prácticas de cuidado y autocuidado en relación a la alimentación. Ahí tiene un montón de bibliografía de teóricos de verdad, no mía, de otra gente para que busques y cites. Así que si querés escribime y podemos charlar. Me parece que tenemos que hacer sinergias con la gente de Catamarca. Ya que es claro, ir a comer locro a Catamarca.
Así que Tenemos que ir a hacer trabajo de campo a seguimos Catamarca. por ahí. Sí. Pienso que lo que Nos sumamos varios. Es genial, soy parte de un instituto de estudios Vamos. sociales y culturales de CONICET. Genial. Así vamos a hacer algo y hacemos entrevistas. Todos nuestros estudios sobre los cuidados están enfocados a la parte social y cultural. O sea, la dimensión que nosotros estamos abarcando es los cuidados socioculturales y también estamos viendo una línea ahora, porque sale mucho esto de la alimentación, cuál es la visión de la alimentación desde la parte del contexto social, porque salía mucho a partir de la representación, la autorrepresentación que tienen de vejez, lo asocian con su significado de comer. Por ejemplo, decía, bueno, hoy me siento como, no sé, una edad como más frágil, o incluso las personas a su alrededor, los hijos, dice, no, ya tenés esta cierta edad, esta representación social de la vejez, me parece que tenés que comer esto, ya no comas tanto locro, como son comidas como fuerte acá, y aparece mucho, digamos, este sentido social y cultural alrededor de la comida. Total. Una cosita para decir de las viandas, eso no surgió en las entrevistas, la verdad es que no apareció, sí apareció en otras entrevistas que yo hice en relación a trabajadoras de oficina y gente un poco más joven. Una cosa que digo que podría ser, es una hipótesis, hay algo del precio, ¿no? El costo de vida en la ciudad de Buenos Aires es muy alto y creció muchísimo en los últimos años. Entonces, las viandas son muy caras. Creció un montón, aparecen un montón de emprendimientos de viandas, pero están principalmente centrados en público joven, Sí. Edad media, entre juventud tardía y adulto joven, muy de comida del mediodía, ¿no? Pero hay un montón, y yo te diría que medio como en un trabajito que hicimos hace un tiempo con redes sociales, de estar así medio pispeando esas cosas, explotó en los últimos años. Sería interesante ver qué pasó desde esa vez ahora con la gente que tenía sus emprendimientos de viandas, pero me parece que puede ir por ahí. O sea, el costo de vida acá es muy alto y serían muy caras. Entonces no rinde en función de la comida, en función del tiempo. Me parece que en otros lugares más regionales, donde la comida está más clara, cuál es la comida que se come en el territorio, donde los precios de las comidas son más baratas, por más que siga aumentando, porque aumenta en todos lados, son emprendimientos que funcionan mejor. Me parece muy interesante lo que decís, porque al mismo tiempo pienso, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Como el control de lo que se come, me parece que abre otra dimensión a trabajar sobre el consumo también, que me parece interesantísimo. Pero ya hay varios trabajos, hay uno de Aguirre del 2015 que muestra cómo se está dejando de cocinar también a nivel nacional y se está comprando cada vez más comida hecha. Claro, eso te iba a decir. Me parece que las viandas entran en sustituye por ahí, quizás, o es comparable la vianda con la señora que dice, paso por la roticería, si tiene una roticería cerca al barrio y me compro la milanesita y me hago una ensaladita en casa, ¿no? Todo chiquitito, pero digamos, empiezan como a resolver, como dicen, ¿no? Me arreglo con cualquier cosa, pero también apelando por ahí a roticerías que conocen de mucho tiempo, que tienen confianza, que saben que no les va a caer mal. Digo, hay toda una serie como de requisitos que tienen que cumplir esos negocios para que ellas tengan la confianza para poder comprar esa comida preparada que no es preparada por ellas. Sí, que siempre más o menos en los mismos lugares. Sí. También. Sí, aparte creo que las viandas, primero que la gente que prepara, que algunos conozco de amigos que piden viandas, son personas o cocineras así muy informales, que no tienen, digamos, un lugar en donde uno puede acceder. Y por otro lado estaban muy asociados, tal como dice Aldi, a todo lo que tenga que ver con nutrición, con adelgazamiento, con lo dietético. Entonces, si había algún instituto importante, tipo, no sé, por nombrar, Cornillot, qué sé yo. Entonces ellos sí tenían negocios aledaños en donde podían comprar sus viandas o el mismo instituto las ofrecía. Pero es cierto que han desaparecido en los últimos tiempos y que tienen mucho que ver con el tema económico. Y yo querría agregar algo más sobre las viandas y el tema de la comensalidad. Y por ahí sí viene a lo que dice Aldana de las franjas más jóvenes. Las franjas más jóvenes, los que viven solos o llegan a la casa solos tarde y sacan del freezer y calientan. Ahí hay una
ausencia de comensalidad compartida. En las personas mayores también puede entrar por esa ausencia de comensalidad. ¿Para qué el cocinar siempre apareció, y está también en los textos de mi colega Patricia, es el cocinar para otros. No solo, es muy raro, por lo menos en antropología no lo hemos visto, esto de cocinar para mí sola. Siempre es para otros y se comparte la comida. Estoy planteando en sociedades en donde no son altamente industrializadas y están con viviendas únicas. Pero esta pérdida de la comensalidad yo creo que da toda una apertura, que son varias generaciones que están comiendo o frente a la computadora o frente al televisor, solos en su casa, en su cuarto, perdón, que es casi la casa para los adolescentes, y aparece esta pérdida muy fuerte de la comensalidad. ¿Cuándo fue la última vez? Nosotros lo trabajamos con papás, con chicos hasta 6 años, que comieron juntos, que comieron sin televisor, que pudieron, y la comensalidad ahí tiene una riqueza muy, muy grande para ver cómo se cocina y cómo se come y cuánto tiempo dura la comida. Cada vez dura menos porque es un trámite. Y lo que dice Aldana es al revés, es un hecho social total. ¿Por qué dura menos? ¿Qué nos pone frente a un plato yo sola, sin compartirlo con alguien más? Dura mucho menos esa actividad. Digo esto como para ver también el tema de la comensalidad ligada a la sociabilidad cotidiana. Sí, que eso va a repercutir en las vejeces del futuro también, que van a tener otro tipo de prácticas. Entonces, eso es inevitable. Bueno, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna observación más? Bueno, les agradecemos a todas y todes por estar, por participar. Esperamos que puedan asistir en las próximas reuniones del GEIP, que serán aproximadamente en 2 meses. Y millones de gracias tanto para Aldana como para Estefanía por presentar el trabajo, que es súper interesante. Así que les agradecemos. Vamos a esperar entonces, Estefi, a ver si hay posibilidades de que se pueda grabar para poder difundirlo. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar ahí y participar por la conversación. Por estar del otro lado de la pantalla. Gracias. Chau, Luisa. Feliz Día del Trabajador. Mañana, feliz día. Feliz día mañana. Feliz día. Feliz día, gracias.